Mariano González, ex ministro del Interior, para hablar justamente de estos temas. Y Mariano, ante todo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Omar. Y lo que pasa en el gabinete es complicado por la situación que hemos vivido hace pocos meses, con la cantidad de peruanos que han fallecido. Recientemente hoy llegaba el cuerpo de este joven de apenas 22 años que recibió, ¿cuánto? Si no me equivoco, más de 30 perdigones de manos de un policía, y lo que lo llevó evidentemente a estar tan grave que perdió la vida. A ver, eso por un lado. Por otro, lo que pasa en nuestra policía, en la institución. Empezamos la semana con esta imagen totalmente increíble de la propia policía allanando la vivienda y la oficina de su comandante en jefe. ¿No se necesita un cambio en la institución y no se necesita un cambio en quien dirige la cartera? Definitivamente es doloroso ver, digamos, cómo algún general se vio implicado en el tema del Español y por ende devino en un allanamiento a su domicilio y a su oficina de la Comandancia General. Sin embargo, creo que la policía está, y la institucionalidad policial está por encima, ¿no? Así como bien dices que es un golpe, pero también es un golpe de esperanza, porque quienes han promovido en su momento la investigación también son policías, ¿no? Está el Ministerio Público, obviamente, pero también hay un equipo especial de policías, ¿no? 4 coroneles y muchos técnicos, suboficiales, oficiales al frente de este grupo que tiene una lucha contra la corrupción, caiga quien caiga. Y lamentablemente, quien cruzó la línea tiene que responder, ¿no? O sea, pero es un momento de esperanza, porque creo que esto también es un llamado a todos aquellos buenos oficiales, técnicos y suboficiales que consideran que se tiene que trabajar por el Perú sin corrupción. Y porque trabajan sin corrupción, porque tienen un compromiso con el Perú. Pero desde arriba, me refería en principio desde la parte política, ¿no es conveniente un cambio ya de gabinete? No solo en Interior, quizá en Defensa, quizá en el Premierato, no lo sé. En el caso de la policía yo tengo mucha esperanza que el general Jorge Angulo Tejada va a hacer una muy buena gestión. Es un oficial que conoce muy bien a la policía y además que conoce también muy de cerca al personal subalterno, y eso va a hacer que tenga una muy buena relación, no solamente de empatía, sino de identificación con la mayoría de los policías, que son los del personal subalterno. Fue muy cuestionado, sin embargo, por estos comentarios que tuvo de la semiótica, cuando se puso a analizar los colores de lo que era la protesta en sí, ¿no? Yo creo que fue un tema descontextualizado, pero independientemente de eso, que queda más en la anécdota, ¿no? Para mí, por ejemplo, la imagen es el día 7 de diciembre, que él tuvo una participación directa en la resolución. ¿En qué sentido? Porque yo entendía, y ahí nos vas a ayudar a tener más detalles, que el que toma la decisión justamente de detener a Pedro Castillo fue el propio Raúl Alfaro, el comandante en jefe en ese momento. En ese momento el señor Alfaro se encontraba un tanto delicado de salud. Ajá. A ver, estaba entonces... en su despacho, si no me equivoco estaba con COVID, afectado por el COVID. El general Angulo tomó la iniciativa, y hay que reconocer que coordinó con el general en ese momento, Vicente Álvarez, ¿ya? Pero él toma la iniciativa. Es más, él hace las consultas necesarias respecto a la fragancia y es quien dispone... ¿Quién? ¿Angulo o Álvarez? Angulo, ¿no? A ver, eso es nuevo, porque según el relato que teníamos, es que, claro, Willy Huerta, Pedro Castillo le pide ese día, cuando termina de dar su mensaje, le pide a Willy Huerta, oye, comunícame con el comandante Alfaro. Lo llaman al Alfaro y Pedro Castillo le dice, no dejes entrar a nadie al Congreso de la República, sáquenme a todos de ahí, a todos los congresistas, y deténme a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Ya Willy te va a dar los detalles. Y cuelgan. Y bueno, entendíamos que más bien, en vez de hacerle caso, lo que hacen es detenerlo. Eso sucedió por ahí, pero no nos olvidemos que en el teatro de operaciones no estaba en ese momento... O sea, Alfaro no participó directamente en la toma de decisión para detener a Castillo. Yo considero que no, pero lo que sí participó, y eso es verdad, fue en la llamada que tuvo con Willy Huerta y para el tema de la captura o no captura de la fiscal de la Nación. Claro, simplemente entonces decidió no hacerle caso a Castillo. Y en esa línea yo creo que se abre la posibilidad
de un tiempo nuevo, un tiempo de esperanza para la policía, que yo creo que va a trabajar de manera mucho más articulada. Sí. Ya, pero me decías, para acabar el relato, que es interesante, que Jorge Angulo, el actual comandante en jefe, fue quien empezó a hacer las averiguaciones para ver si podía detener en flagrancia a Pedro Castillo. Así es. Y yo además puedo dar fe que es una gestión comprometida con el respeto a los derechos fundamentales. Una muestra clara fue, no sé si recuerdas, el conflicto que hubo en Lomo de Corvina. Ya, claro. Fue un conflicto bastante difícil. Sí. Lo manejó Jorge Angulo cuando estuvo al frente de la 7ª región y no hubo ninguna contingencia. Es más, se hizo dentro del respeto de todos los protocolos y respetando obviamente los derechos fundamentales, inclusive de las personas que estaban en ese momento pues tomando ese terreno, ¿no? Y lo que hemos visto ahora, Mariano, ¿qué es? Lo que hemos visto a partir de diciembre, enero, en cuanto a la cantidad de peruanos que han muerto, digamos, recibiendo municiones o de la policía o del ejército. Tenemos que hacer un trabajo serio, todos, ¿no? La ciudadanía, la sociedad civil, los medios de comunicación, el Congreso, la clase política, el Ejecutivo. Tenemos que encontrar un punto de entendimiento y un punto donde podamos entender que sí, la defensa del orden democrático, pero siempre con el respeto a los derechos fundamentales, ¿no? Y respetando los derechos humanos, ¿no? Ahora, te quería preguntar ya para entrar en este terreno que realmente también genera un desprestigio para la institución, que es el español, ¿no? Leía una entrevista del Comercio al exministro Rubén Vargas también, y que señalaba que el español, Jorge Hernández Fernández, que tenía todo el poder que Castillo le había asignado, funcionaba como un ministro de Interior de facto. En la práctica era el ministro de facto. Y creo que lo dijo bien Rubén, de todos los ministros, con excepción, una modestia aparte nuestra, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Era un ministro de facto, ¿no? Así como Montesinos, salvando las distancias, ¿no? Era el jefe del CIN en la práctica, siendo un asesor. O sea, este señor que lamentablemente pues no tiene ninguna formación en absoluto, terminó siendo en la sombra un ministro, ¿no? Del Interior. Y es interesante porque, claro, tú entras antes que Dimitri Selmanche. No, después. Tú entras después, cuando censuran. Dimitri, entonces sí. Tú ya no llegas a conocer al español, o tenías versiones, había rumores de este sujeto a la interna de la policía. No, nunca nadie me dijo nada, pero sí tuve un suceso que lo conversamos acá, inclusive en el set, claro, con el edecán, ¿no? Entonces, cuando me pretende presentar el nombre de quien es hoy un agente especial, para que tome contacto con él, yo deduzco obviamente que algo no andaba bien, y eso fue en julio, fue exactamente el día 6 de julio. Luego ya en octubre este señor se hace agente especial y colabora para que se desenmascare todo el tinglado del español, ¿no? Ahora, a ver, ¿cómo analizas esa situación? Que un sujeto de esta calaña, muy joven además, pueda llegar a haber tenido tanta influencia en la policía, en la institución, en los círculos más altos. Yo estoy seguro que en su momento se va a saber, y esto hasta el día de hoy para mí es una hipótesis. La hipótesis que yo manejo desde hace mucho tiempo es que habría un grupo de personas conformado por probablemente ex policías, ex militares, y que han estado dando cobertura de seguridad a los prófugos, y que probablemente hayan ayudado inclusive a los prófugos a salir del país, ¿no? Me refiero a Silva, a Fray Vázquez y a otros más. Porque la policía institucionalmente no ha tenido, eso sí lo digo claramente, una participación, salvo con algunos oficiales o personal subalterno que se ha identificado ya, ¿no? Porque este personaje, Jorge Hernández Fernández, el español, estaba, entiendo, muy vinculado a lo que era el tráfico de terrenos, defensa posesoria, brindar seguridad justamente. Y matonería, ¿no? Y matonería. Entonces, conocía justamente a personajes que podían servir para amedrentar, incluso asesinar. Sí, claro. Es más, hace un par de días salieron nuevos indicios de que habría contactos con gente que se dedica al sicariato, ¿no? Entonces, sí, pero hoy este señor, sin ir más allá o inmiscuirnos en el tema de la investigación fiscal, creo yo que sería un postulante a colaborador, ¿no?
Bueno, basta leer un poco nada más el documento, la resolución para allanar la casa, la vivienda del excomandante Alfaro. Y claramente, a ver, uno dice, te cuentan un suceso donde hay dos personajes, uno de ellos tiene que ser el colaborador, parece. Lo grave, Omar, es que esta situación provocada por Castillo ha sido un golpe letal a la institucionalidad, tanto en el sector interior, en el Ministerio del Interior, en la policía, como también en otras instancias de gobierno, ¿no? Pero le ha hecho muchísimo daño y yo creo que tiene que responder por ello, ¿no? Entonces, y estamos viendo que hay consecuencias que aún las seguimos pagando. O sea, yo estoy seguro que varios están agazapados por ahí pasando piola, ¿no? A ver, entre los que están pasando piola, te quería preguntar si los argumentos de Dimitri Semanche, justamente quien te sucede en el cargo, son sostenibles. A quien yo sucedo. A quien tú sucedes, Sí. perdón, a quien tú sucedes. Son sostenibles en el sentido de que, bueno, le consultaba a esta persona que conoció por su Facebook y se reunían para ver la designación de 20 generales. Dimitri Semanche ha sido un dirigente estudiantil en los 90, un hombre que ha luchado por la democracia en su momento, fue asesor en el Congreso también y me apena, digamos, lo sucedido con él, dejo claro eso. Sin embargo, creo que se equivocó y lamentablemente pues tiene que responder por aquellas conductas que inclusive han estado pues muy al margen de lo legal y muy al margen, digamos, de la ética pública, ¿no? Entonces, él realmente puede haber sido utilizado, pero creo que tenía la madurez suficiente como para darse cuenta. A ver, siendo por más que él no sea policía de formación ni nada, pero ya ocupando un cargo tan importante como el de ministro del Interior, tú no vas a la casa de un personaje con el comandante general, que era Luis Vera Llerena, a decidir los cambios de 20 generales. Los políticos, per se, debemos tener también la suficiente madurez, la suficiente claridad para saber el terreno que pisamos. Sin embargo, con mayor destreza debe manejarse inclusive quien está vinculado al ámbito de la seguridad, como es el caso de él, o de la inteligencia, ¿no? Entonces, sí, ahí hay una situación realmente lamentable en el caso de Dimitri, ¿no? Sí, claro, pero a ver, tendría, y entiendo que ya va a ser parte de la investigación del Ministerio Público por esta nueva organización criminal, porque realmente la hipótesis fiscal es que esta era una nueva organización criminal con un objetivo distinto, que era espiar e incluso asesinar a los oponentes políticos. Y además espiar a su propia gente. Es decir, no solamente a la gente de la oposición, sino espiar a su propia gente e infiltrar gente en otros lados. Por eso es que también conversamos que considerábamos en aquel entonces, en julio, que los niños no eran 6, eran 40, decía yo, y creo que por ahí van, ¿no? O sea, hoy por hoy sabemos que Luis Cordero Yontay no es cualquier congresista, es lo que podría encajar en una acepción de niño también, ¿no? Sí, claro, sí, a ver, si le fue tan fácil, pero tan fácil llegar a un parlamentario de Fuerza Popular de la oposición más dura del gobierno para mandarlo a comprar o a cotizar equipos de vigilancia y de chuponeo. Y era el secretario de la Comisión de Inteligencia, no era cualquier congresista tampoco. Y además, él y su hermana son muy cercanos a Alberto Fujimori. Yo estoy seguro que la dirigencia de Fuerza Popular no tenía conocimiento de ello, sí, estoy seguro de ello. Pero, obviamente, tuvo también Castillo, digamos, la maldad para infiltrarse inclusive hasta en una bancada tan disciplinada y tan distinta como el Fujimorismo. Incluso llegar a torcer el brazo de un general como Raúl Alfaro, quien yo recuerdo, no solo de ti, sino de varias personas que conocen el sector, me decían, oye, Alfaro es un tipo íntegro, ha sido inspector de la policía, y bueno, vemos lo que vemos, no sé si has visto las conversaciones de WhatsApp que ya se han hecho públicas, hermano, que te regalo tu uniforme, te regalo tus zapatitos, qué talla eres, increíble de un comandante general. Y en esa línea el castillismo vuelve otra vez a sorprender, me da la impresión, al Congreso, ¿no? Independientemente de que haya o no haya responsabilidad en el caso, digamos, de Sánchez. De Roberto Sánchez. El exministro de Comercio Exterior, a quien no han suspendido. No sé, pues, no, o sea, quizás es verdad que él no haya sabido nada, solo Dios y su conciencia lo saben, ¿no? Pero
no sé, por lo menos para mí la impresión es que hay un tufillo ahí transfóbico, ¿no? Más bien, ¿no? Bueno, porque claro, quien hubiese asumido su Gaela. curul es Gaela, Sí. que claro, es de la comunidad es trans, es Sí, una claro. una mujer trans. Entonces tú sospechas que Es- va más por ahí es- que por... Es una ciudadana trans y si le tocaba, bienvenida sea, ¿no? Pero, no sé, ya eso cada congresista responderá por, no sé, a su conciencia o por su voto. Curioso, ¿no? Porque fue con votos de Fuerza Popular, si no me equivoco, y con parte de Acción Popular que logran salvar a Roberto Sánchez. Sí, quizá, digamos, las palmas sean para su abogado, ¿no? Claro, pero bueno, en su defensa también podríamos decir, yo conversé con el congresista acá, y claro, el rol que él tuvo el 7 de diciembre Es verdad, no fue el sí. mismo que el de Betsy Chávez. No, Él estuvo en una sala ni distinta. siquiera, y ahí sí, categóricamente Exacto. digo, yo sé que Roberto Sánchez ha estado muy cercano a Castillo, pero concretamente en el golpe, pues Sí. el rol no es el mismo que el de Betsy Chávez. Hasta el de mismo Willy Huerta, sí. Pero incluso Huerta le pasa ese día, llama, le pasa el teléfono, uno podría decir, oye, ahí pues al menos tú estás aceptando que este hombre, después de haber anunciado que quiere convertirse en un dictador, sigas recibiendo órdenes de él. Lo que pasa es que como estamos en medio de un escenario tan encrispado y de mucha confrontación, no nos estamos acostumbrando a ver a veces las cosas de manera objetiva. Y yo creo que con todo lo mal que Willy Huerta se ha portado conmigo, con el equipo especial, con la fiscalía, yo particularmente creo que Willy Huerta no tenía nada que ver en el tema del golpe. ¿Tú crees que en el golpe, porque eso también es interesante lo que dice la Fiscalía en su resolución de allanamiento del día de hoy? Dice, claro, para la Fiscalía es Pedro Castillo, Aníbal Torres, Betsy Chávez Así es. y otros que están por identificarse. Es decir, no cierra la puerta a buscar más involucrados en lo que fue esta conspiración. ¿Tú crees que hay más gente metida en esto? De forma colateral quizás, ¿no? Pero yo creo que las piezas claves son Castillo, Torres y Betsy. A ver, porque también, pues, si nos ponemos a analizar, si tú te quieres convertir en un dictador y quieres intervenir a todas las instituciones del sistema de justicia y empezar a gobernar por decreto, no lo haces con 3 personas nada más. Yo esperaría que hubiesen tenido un plan, pues, un poquito más elaborado. Tendría que, digamos, yo creo que a lo largo tendríamos que esperar que las investigaciones vayan avanzando, ¿no? Porque yo estoy seguro que evidencias van a llegar tarde o temprano, ¿no? A demostrarnos lo que dices, ¿no? Que hay más personas involucradas en esto, ¿no? Ahora, quería volver al tema de la policía que me preocupa sobremanera por las otras repercusiones que estamos viendo hoy. Es decir, esto es un escándalo. Ya Dina Boluarte está en el poder hace más de 100 días, más de 3 Sí. meses. Se está cambiando la política de seguridad ciudadana. Es decir, ya los escándalos van a bajar de tono porque lo que vemos lamentablemente en las calles es que todo lo que hemos vivido se demuestra con un mayor nivel de criminalidad. La seguridad o la inseguridad en la que vivimos no es un problema represivo o que merezca represión solamente, no es un problema solo de la policía ni solo del Ministerio del Interior. La inseguridad es un problema transversal, es un problema principalmente social. Entonces, es indispensable el concurso de todos los sectores, de todo el Estado. En junio del año pasado se aprobó una política pública multisectorial de seguridad ciudadana. Es decir, que esta política involucra a todo el Estado en su conjunto y se entiende que el problema no solo es con el uso, digamos, o con la policía y con el uso de la fuerza. El uso de la fuerza, la participación directa de la policía tiene que ser siempre la última ratio. Lo que sucede es que se necesita que desde el Ministerio del Interior se tenga una posición firme, inclusive en materia de seguridad, de liderazgo y hacer comprender a sus pares ministros, a su ministro coordinador o jefe, el PCM, y a la Presidenta de la República, que este es un problema que involucra a todos. Es decir, no se puede asumir la responsabilidad solamente desde el Ministerio del Interior y de la Policía
la solución del problema de la inseguridad. Sin embargo, se han hecho, Mariano, consejos sobre el tema de la seguridad ciudadana, se han involucrado a otras instituciones. El tema es que, a ver, no termina de aterrizarse justamente en algo concreto. Sí, ya eso depende ya de la ejecución justamente de la política a través de planes. Es decir, existen las políticas necesarias, pero eso hay que implementarlo con planes y planes que puedan ser medibles. O sea, si en políticas públicas lo que se hace no es medible, no sirve. En conclusión, lo que se tiene que hacer son planes a 30, 90, 120 días que puedan medirse con resultados. Si eso la población no puede sentir, no puede percibir que ha mejorado y los científicos sociales no pueden medir que efectivamente la victimización o la percepción de inseguridad se ha reducido, Claro. los planes no sirven. Muchísimas gracias, como siempre, Mariano González, Gracias. exministro del Interior. Vamos rápidamente.